Mis hermanos pueden sentarse. Por gracia de Dios, iniciando un nuevo año conferencial, hermanos. Amén. Aquí inicia un nuevo año conferencial para nosotros como pastores en esta iglesia. Y pues, qué mejor que arrancar con el mes de la Biblia, mis hermanos, que todo predicador pues debe de amar las Escrituras, y todo el pueblo de Dios, aunque no sea un predicador en forma, debemos amar las Escrituras. Vamos a estar dedicando estos domingos, mis hermanos, para hablar de la importancia de las Escrituras, de la palabra, el poder que tiene, cómo la palabra nos cambia, nos hace diferentes, nos da vida. Yo no sé si usted, hermano, lo había pensado, pero Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Y dice la Escritura que todo lo que hay creado, toda la creación, fue hecha a través del verbo, de la palabra de Dios. Pero cuando Dios va a transformar tu vida, cuando Dios va a hacer algo en nuestras vidas, aunque nosotros hemos creído en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el que murió por nosotros, la Biblia nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios es inspirada en nosotros para hacer de nosotros una nueva criatura por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios. Vamos a llegar hoy, no me quiero brincar, pero solamente quiero tocar ese punto donde dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada, es el soplo divino, es el soplo de Dios, el que da vida. El soplo del Omnipotente nos hace que nosotros podamos entender. El soplo del Omnipotente nos hace tener vida. Así como Adán recibió el soplo de Dios y se convirtió en un ser viviente, en un ser humano, por causa del soplo de Dios. Hermanos, ahora las Escrituras se constituyen en ese soplo de vida para nosotros. Nosotros no podríamos tener la vida de Dios si no tenemos la palabra de Dios, pero no de una manera mental, sino de una manera espiritual, por medio del Espíritu de Dios, hermanos, que la sople sobre nosotros. Yo quiero que piense, hermano, que cuando Adán y Eva pecaron, Dios prohibió el acceso al árbol de la vida. Adán y Eva no podían ya comer el árbol de la vida porque Dios lo impidió. Dios puso una espada, Dios puso un ángel para que impidiera que el hombre llegara a comer el fruto que le daría vida a él. Dios no quiso que el hombre viviera en pecado para siempre. Si el hombre estaba en condición de pecado y comía el árbol que da vida, hermano, viviría para siempre en pecado. Dios hizo bien cuando no permitió que el hombre se acercara al árbol de la vida, porque Dios quiere que el hombre viva, pero primero que se arrepienta, primero que se ponga en orden con Dios, y después Dios le va a dar la vida. Y la Biblia, mis hermanos, se constituye en el árbol de vida, en el cual Dios nos invita a venir y a comer de él. Y dice, venid, comer gratuitamente, no tenemos por qué pagar nada por la palabra que Dios ha revelado, mis hermanos. A lo mejor nos toca invertir en una Biblia, nos tocará invertir en un buen libro, hermanos, porque hay escritura inspirada en Dios. Amén. Hay muchos libros inspirados en Dios, en las obras de Dios, en los milagros de Dios, pero hay una sola obra, hay un solo libro inspirado por Dios. ¿Me di a entender? Hay muchos libros inspirados en Dios, pero hay un solo libro inspirado
Nosotros podemos leer la Biblia sin el acompañamiento del Espíritu, pero esa se constituye solamente en una letra, en un razonamiento humano, pero no se va a poder comprender ni tener acceso a muchas de las riquezas espirituales que solo se pueden comprender cuando se tiene el Espíritu de Dios y cuando se lee y se escudriña las Escrituras bajo la dirección del Espíritu de Dios. Dios, mis hermanos, inspiró hombres para escribir este libro. Dios se acercó al hombre de diferentes maneras. Se acercó al hombre a través de su propia voz. A los profetas Dios les hablaba audiblemente. Con Moisés dice que veía a Dios aún cara a cara. Quiero que imaginen las experiencias de estos hombres que fueron inspirados a escribir, que recibieron la palabra de Dios de diferentes maneras. Algunos recibieron la palabra por medio de mensajes de ángeles. Jesús mismo, el Hijo de Dios, se hizo carne y dice que nos habló. El libro de Hebreos dice en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, nos habló a través del Hijo. Dios habla y mostró muchas de las cosas que están aquí escritas en este libro, mis hermanos. Las mostró en sueños, las mostró en visiones, las mostró en éxtasis. Lo que está escrito, hermanos, Dios inspiró al hombre para que lo escribiera, para dejarnos a nosotros algo que Dios quiere que nosotros sepamos. En este libro, mis hermanos, vamos a encontrar las palabras de Dios, pero también vamos a encontrar, hermanos, palabras que habló el hombre, que pensó el hombre, que aún Satanás conversó con el hombre o con Dios en alguna manera, conversó con Jesús, conversó con Dios en el libro de Job, y lo vemos en su astucia cuando conversó con Eva. Lo vemos astuto, mentiroso, buscando siempre la manera de seducir, de engañar. Y aunque esa no es palabra de Dios, se constituye palabra de Dios para nosotros en el sentido que Dios hizo que nosotros supiéramos eso que está escrito. Amén. Y este libro, mis hermanos, es un libro que debemos amar, que debemos de buscar. Los que empiezan a conocer la palabra de Dios necesitan enamorarse más de la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos dé revelación, que nos dé entendimiento, que nos dé iluminación o inspiración, que sople sobre nosotros. Es el mismo Espíritu que sopló en los hombres que escribieron la palabra para nuestro provecho, mis hermanos. Ahora, ¿por qué conocer la Biblia? La Biblia, mis hermanos, contiene palabra profética que ya se cumplió y palabra profética que se va a cumplir. Y el capítulo que hoy vamos a iniciar, mis hermanos, o que vamos a estudiar, inicia con una profecía que se va a cumplir, pero que ya tenía vestigios de que ya estaba sucediendo. Lo que pasa es que iba a empeorar la situación. Estamos en segunda carta a Timoteo, capítulo 3. El mensaje de hoy, mis hermanos, se llama el manual de estudio en la escuela de Dios. No acostumbro poner títulos muy largos, pero este yo creo es uno de los más largos que he usado. El manual de estudio en la escuela de Dios. Porque así como muchos se han formado en sus propias carreras universitarias, lograron una carrera, un título, son profesionistas, estudiaron de acuerdo a aquello a lo que querían trabajar, dedicarse, que les gustaba, les apasionaba, tenían aptitudes, talentos. Mis hermanos, así nosotros necesitamos entender que Dios nos ha dado un manual de vida para ser hombres y mujeres
Amén. La carrera en la que nosotros nos tenemos que enfocar más que solamente alcanzar una profesión, hermanos, de un título que se cuelga en una pared, es alcanzar, mis hermanos, un título de un hombre de Dios. Un hijo de Dios tiene que estudiar la palabra de Dios. Y no solo leerla, sino estudiarla, meditarla, memorizarla. Meditarla para llevarla a la práctica, mis hermanos. Le puse yo aquí en un comentario que debemos ser instruidos en la palabra de Dios y graduarnos con honores. ¿Cuántos se graduaron con honores en su carrera, mis hermanos? Los que estudiaron de kinder, de perdida, primaria, secundaria, lo que hayan sido, ¿no? ¿Cuántos se graduaron con honores? Hermanos, ¿por qué no pensar que un día Dios también honrará a los que se gradúen en la palabra de Dios? Los que se dedicaron a estudiar la palabra. Amén. Los profesionistas se instruyen y se gradúan para ser reconocidos en su profesión. Hermanos, nosotros también necesitamos estudiar, porque a esto nos lleva este capítulo, a eso nos lleva este texto, a la preparación, a la formación del hombre de Dios. Pero este capítulo, antes de hablarnos del hombre de Dios, nos va a hablar del hombre malo, del hombre amador de sí mismo, del hombre perverso. Miren cómo empieza este capítulo con un mensaje profético, pero que ya tenía vestigios de que ya estaba sucediendo, pero la cosa iba a empeorar. Versículo 1. También debes saber esto. Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nosotros estamos viviendo los postreros días. Por eso es importante para nosotros entender las Escrituras. ¿Qué sucederá, hermanos? ¿Por qué los tiempos serán peligrosos? Porque habrá armas atómicas. Porque habrá, hermano, cosas demasiado peligrosas para destruirse en una guerra, nación contra nación. No se va a referir, hermanos, a un tiempo bélico de guerras entre hombres, entre ejércitos, entre naciones. Lo que hace peligrosos los tiempos, hermanos, es la condición del hombre. ¿Cómo vive el hombre? ¿Qué piensa el hombre? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué habla el hombre? Versículo 2, porque habrá hombres. Estamos hablando hombres, mujeres, el género humano. No vamos a ser feministas aquí, hermanos, para acusar a los hombres de que son de lo peor. No, hermanos. Estamos hablando de la especie, hombres y mujeres, amadores y amadoras de sí mismas. Lo único que no vamos a usar es el otro término, ¿verdad? Que ya no usan amadoras y amadores, sino otra letra, ¿no? Para generalizar, que nos habla precisamente de eso. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Lo primero es centrados en sí mismos. Viven para satisfacerse a sí mismos. Nosotros lo conocemos como hedonistas. El culto al yo, el yo, el yo, el yo. Yo tenía un tío que decía primero yo, después yo y siempre yo. Yo no sé si ustedes tuvieron un tío, un pariente así, pero yo me acuerdo de un tío que decía primero yo, después yo y siempre yo. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 18.
hermanos, características de los apóstatas. 18 características de personas que no están centradas en Dios, sino que todo es en sí mismos. Y como viven para satisfacerse a sí mismos, no tienen ningún escrúpulo para hacer daño a los demás. 18 características. Quiero que se grabe esto bien. 18 características. No vamos a entrar en todos los detalles porque no podríamos. Aquí, mis hermanos, nos va a mencionar otras características, otros pecados que practican estos hombres que tienen que ver con su moralidad y con su vida religiosa. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de piedad. No es solamente vestirnos de manera que aparentemos ser cristianos, o cuando venimos o estamos con un grupo de cristianos, mostrarnos como cristianos, pero cuando ya estamos en otro ambiente, nos formamos al otro ambiente, mentimos, hablamos lo que no debemos, se practica la lascivia, el adulterio, la fornicación, todo tipo de pecado, con una apariencia de piedad, porque le gusta que lo halaguen, que lo alaben, le gusta tener honra, reconocimiento, pero ya en su vida privada no es lo que aparenta en público. Dice que negará la eficacia de esa piedad en su propia vida, no tendrá fruto en su vida. Y hay una recomendación que Pablo le dice a Timoteo: a estos que evítalos. Eso nos da a entender que ya estaban en la iglesia, ya había personas así, pero vendrían tiempos donde esto, mis hermanos, se multiplicaría y se generalizaría de una manera, hermanos, en donde a veces ya en la iglesia ya no nos asombra, como lo decíamos en la escuela dominical, ver el pecado. Ya no nos asombra que pase esto, que pase aquello, que pase el otro en una iglesia, en una congregación. Pero Timoteo, como pastor joven de una iglesia, él tenía que tener cuidado de no, vamos a llamarlo así, amistad con este tipo de personas. Acuérdense que la Escritura dice que, Pablo lo dice, que no nos juntemos con aquellos que, llamándose cristianos, viven de esa manera. A los que se llaman cristianos y viven de esa manera, dice, con los tales ni aún comas. No participes de pecados ajenos, no les impongas las manos con ligereza. Y no está hablando de la gente del mundo, está hablando de la gente que está dentro de la iglesia, pero que practica el pecado como si fuera un deporte. Todos pecamos en alguna manera porque somos imperfectos, pero no lo practicamos como una costumbre, como un hobby y que aún se disfruta. Gracias a Dios ya se acabaron los deportes, ¿verdad? De estos días, primero el mundial, después, ¿cómo se llama? Los centroamericanos, hermanos. A la gente que le gusta el deporte, pues ahí está mirando y siguiendo y disfrutándolo y hasta queriéndolo practicar en algún momento dado, o lo practican de manera ahí nada más. ¿Cómo se dice, hermano, cuando es amateur? Cuando es así nada más, de hobby, de novatos, no sé, algo así, ¿verdad? Pero imagínense que el Señor dice, o la Biblia nos dice, que no nos juntemos con los que practiquen el pecado dentro de la iglesia. Y se da una pausa, hermanos, porque esto nos tiene que hacer reflexionar y pensar que la iglesia, mis hermanos, no debemos acostumbrarnos al pecado. Aunque todavía
lo practiquemos en el sentido de imperfección, pero no como el deseo de vivir en pecado. Todo nacido de Dios, mis hermanos, reconocerá el pecado en su vida. El que no ha nacido de Dios vivirá de esa manera, pero como es religioso, quiere estar en una iglesia de manera religiosa, pero sin abandonar el pecado. Y el pecado, mis hermanos, es algo de lo cual nos tenemos que despojar. Tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado, dice, que practica el pecado como un vicio. Y si algo está muy arraigado en nuestras vidas, Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado y para decir, antes yo era esto y esto y esto y esto, pero ahora soy un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Dios me ayudó a vencer esto, aquello, lo otro. Amén. Somos más que vencedores, somos vencedores sobre el pecado. Así que lo peligroso, mis hermanos, es amoldarse, acomodarse a este siglo. Pablo en su carta a los Romanos dice, no se conformen a este siglo. Y este siglo, hermanos, está acomodado al pecado. Y el pecado que este siglo comete no se parece al pecado que cometió el siglo pasado. Amén. El pecado que ahorita se está cometiendo no se cometió hace 2 o 3 siglos. Así que estamos expuestos a acomodarnos a cosas peores. A cosas peores, mis hermanos. Por eso nos podemos ver como eso del relativismo. Hay muchas filosofías, hermanos, metidas en la iglesia por causa del secularismo y de traer una mente secularizada. ¿Dónde se secularizó la mente del cristiano? En la escuela, en la prepa, en la universidad, donde estudiaste, en las filosofías, en las cosas. No supiste separar lo secular de lo que es santo y decir, esto lo voy a estudiar para entender cómo piensa el mundo, pero yo voy a guardar mi mente y mi corazón y yo voy a pensar como Dios quiere que yo piense. Pero la mente del cristiano se desvía porque no está bien cimentado y bien arraigado en la palabra de Dios. Y le damos más gloria, hermanos, a la filosofía, a los pensadores, a los sabios de este siglo, de este mundo. Y Pablo dice, ¿dónde está el sabio de este siglo? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Porque la sabiduría de Dios, mis hermanos, convierte en necedad la sabiduría de los hombres. Y hay mucho que entrar de ahí, hermanos. Hay mucho para entrar, para hablar al respecto. Pero quiero mantenerme en el texto y regresar a estos hombres que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella, y le dice a estos, evítalos. En un momento dado, hermanos, la misma escritura nos dice que es necesario sacarlos de la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo vamos a sacar de la iglesia a esta persona? Esa es la mentalidad de este siglo, de este tiempo. Pero la mentalidad en el tiempo de Pablo era diferente. Y dice, al que cause divisiones en la iglesia después de 1 o de 2 amonestaciones y persiste, deséchalo, sácalo. Y aún dice una vez, dice, a tal persona la entregué a Satanás. Y dices, ¿cómo puedes entregar a Satanás a una persona? Y eso es excomulgarlo, sacarlo. Es el término que nosotros conocemos más por la Iglesia Católica, excomulgar. Eso es una práctica cristiana, hermanos. Que cuando una persona no daba fruto digno de arrepentimiento, no se le toleraba dentro de la iglesia. La gracia, mis hermanos, no se debe de abusar. La gracia es para salvar.
y después ya no se sabe dónde poner límites. A mí me cuesta poner límites. A veces yo no sé dónde poner límites, porque estamos en un tiempo, hermanos, muy relajado, muy que ya no sabes dónde decir esto no. ¿Por qué? Porque lo van a tomar mal, porque en vez de entenderlo y arrepentirse, te van a hacer algo imposible, no saben ni cómo van a reaccionar. Y es una situación difícil. Pero Pablo le dice a Timoteo, evita a estas personas. Dentro de la iglesia, evítalas. El problema no es que estén en el mundo, el problema es que estén dentro de la iglesia. Ese es el problema, mis hermanos. Ahora, como me voy a ajustar al tiempo y todavía no llego ni a la mitad de lo que tengo preparado, hermanos, me voy a brincar un poquito y les voy a leer solo esto. Cuando este tipo de personas están en una iglesia, normalmente están encubiertos, nadie sabe. Pero cuando se descubren, como lo dice aquí en el versículo 8, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, o sea, no quieren ser corregidos. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Estoy en el versículo 8. Mas no irán más adelante, porque su insensatez se manifestará a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué quiere decir? El pecado no lo van a ocultar para siempre. Dios va a permitir que salga a la luz, que sean exhibidos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No solamente, a veces por eso se encubre el pecado de las personas, porque no queremos o no se quiere desacreditar a los demás, a la iglesia, que los demás, que la gente del mundo piense que todos en la iglesia son iguales. ¿Sí? Cuando era uno allá, las 500, como dicen, pues no había problema. Pero cuando ya son 12 cada rato y a veces hasta el pastor, ¿dónde queda la iglesia? Ante el mundo. La iglesia, mis hermanos, se desacredita, lo que provoca que sea menospreciada de manera general. La iglesia en este tiempo, desgraciadamente, hermanos, es vista de esta manera, con mucho menosprecio. ¿Por qué? Porque desde sacerdotes hasta pastores se han encontrado hombres pedofílicos, no sé si así es correcto decir, pero que practican esas aberraciones homosexuales, lesbianas también. Palabras fuertes de decir en este tiempo porque no quieren ser escuchadas, porque se nos tilda de homofóbicos. Si le llamas a la verdad por su nombre, entonces ya no puedes. Tienes que pintarlo de colores, ponerlo bonito, que no se vea feo, porque si no, nos demandan. Tenemos a hombres mundanos gobernando la iglesia del Señor, indignos del ministerio, y no porque seamos perfectos los que estamos en el ministerio, pero debemos de ser temerosos de Dios. Y el temor de Dios, mis hermanos, nos aparta del mal. ¿Tendrá tentaciones el pastor? Claro que tiene tentaciones porque es humano, porque es humana, pero el temor de Dios te hace alejarte del pecado. Y sabes que a la carne no puedes satisfacer todos sus deseos y que necesitas hacer morir lo terrenal que hay en ti, que todavía estamos en un cuerpo con tendencias carnales, pero conforme la vas sometiendo y rindiendo a Dios, hermanos,
las tentaciones o las cosas van cambiando, va siendo diferente todas las cosas. Ahora vamos a pasar a la contraparte, a lo que le da peso a este mensaje. Versículo 10. Pero tú, ahora Pablo se va a enfocar en Timoteo, ya no en aquellos hombres perversos, sino ahora tú, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, lo que yo te enseñé, lo que yo predico, tú lo has seguido fielmente, porque dice en la Escritura, hermanos, que se necesitan hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Allí mismo en este libro, capítulo 2, versículo 2, nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabe que en este tiempo, mis hermanos, se están buscando nuevas revelaciones? Cosas que nadie ha enseñado, cosas que nadie ha dicho. Ahorita se está como pagando el precio, y por el YouTube, por el like, por los views. Esto nadie lo había dicho, esto nadie te lo había contado, o no nos habían contado la verdad como era. Y esos eslogan, esas frases para atraer las vistas, ellos lo que quieren es que abras su canal, porque eso ya, para ellos ya significa algo, y más si te suscribes a su canal. Pero si te fijas, Pablo está en búsqueda de hombres que acepten la estafeta de la doctrina, del conocimiento, tal y como es, que sean capaces de continuar llevando esa estafeta el tiempo que les toque servir a Dios en la tierra y preparar a otros que sean idóneos también para continuar llevando el mensaje de Dios. Hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, en esta generación ya no hubiera evangelio puro. Ya se hubiera diluido, distorsionado completamente en todo el camino. Si todavía hay cosas que no nos quedan claro, imagínate si no hubiera Espíritu Santo, si esta palabra no fuera inspirada por Dios y hubiera hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que tenemos la obligación de estudiar la palabra de Dios para enseñarla, para amonestarnos, para exhortarnos, para caminar juntos hacia la salvación, hermanos, para que cuando Cristo venga, no nos haga responsable de la sangre de nuestro hermano que se quedó caído en el camino, porque no le amonestamos, porque no le reprendimos, porque no le llamamos la atención, porque no le recordamos la voluntad de Dios en un momento dado, y lo dejamos a la disposición de un lobo rapaz. Pero dime, ¿cómo defiendes a una oveja que ahora cree más en el lobo rapaz que en el pastor? Es difícil, hermanos. Los tiempos que estamos viviendo son peligrosos, precisamente por la maldad que hay en la tierra. Amén. Pero Pablo le dice a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, mi conducta. Quiere decir, hermanos, que Pablo como apóstol no solo tenía letra, no solo tenía doctrina, tenía una conducta ejemplar, tenía una vida que servía de orientación. ¿Quieres saber cómo era Cristo? Decía Pablo: mírame a mí. ¡Wow! Hermanos, ¿quién de nosotros puede decir: ¿quieres saber cómo era Cristo? Mírame a mí. Pablo no siempre se puso como ejemplo, pero llegó el momento cuando lo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿A quién debes imitar, hermano? A Cristo. Busca a Cristo en tu pastor, en tu líder, en tu hermano, con aquel con el que te juntas. Busca a Cristo en tu vida. Si no encuentras
a Cristo en tu vida, entonces necesitas buscarlo más para que, estando en comunión con Él, hermanos, seamos hechos a su imagen y a su semejanza. Dice la Escritura que cuando nosotros lo contemplamos a Él, nuestra vida es transformada a su imagen. Algo sucede cuando nosotros nos vemos en el espejo. Llega uno, a lo mejor sin peinarse, sin arreglarse, pero conforme vamos mirándonos en el espejo, ¿qué hacemos? Nos transformamos, nos arreglamos, nos peinamos, nos alineamos, nos vemos si traemos alguna ropa, una mancha en la ropa, alguna arruga, si combina o no la ropa. Estamos buscando tener una buena imagen, arreglarte, maquillarte, si el accesorio combina con la ropa, si no es muy llamativo, si cosas por el estilo. Hace rato me pasó, alguien muy amablemente me regaló unos aretes muy bonitos, pero son así, larguitos, cuerdas, muy bonitos, y combinan esta ropa. Pero me lo puse así por encima y dije, no, llama mucho la atención, no porque no me guste, sino porque es un distractor. Es un distractor. Y a un predicador se le enseña que cuando tú predicas, la atención no tiene que estar puesta en ti. Yo no debo de usar cosas que llamen demasiado la atención. Amén. La misma Biblia nos enseña de la modestia. Y el arete está bonito, es modesto, no es nada. Pero dije, no. Nos vemos en el espejo y procuramos hacer cambios. Si nos miramos en el espejo de Cristo, ¿no procuraremos hacer cambios? ¿Nos parecemos a Cristo? Absolutamente no. Necesitamos arreglarnos. ¿Cómo nos vamos a arreglar? Por eso necesitamos el conocimiento de la palabra. Tú te conviertes en médico por ver unos canales de YouTube, por escuchar los consejos de un médico, eso te convierte en médico. Hago la pregunta, no. ¿Qué tiene que hacer? Métase a estudiar los años que requiere esa carrera, quémese las pestañas, sufra penalidades por causa de esa carrera, porque se sufren penalidades, hermano, para ser un médico. Como Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades por Cristo. El Evangelio también te demanda sufrimiento, entrega, abnegación. Cuando tú te dedicas a estudiar para eso, te vas a recibir, si perseveras, como un médico, a lo mejor con honores. De la misma manera, hermanos, si queremos ser como Cristo, necesitamos ir a su libro, necesitamos ir al libro que fue inspirado por Dios mismo. Este libro, mis hermanos, no solo es el manual, también es el maestro. Este libro, hermanos, no solo es un manual, no solo es letra, también está implícito el maestro que te está enseñando en persona, directamente a ti, como si tú fueras su único alumno en la clase. ¿Se puede imaginar eso? El Espíritu de Dios, junto con la letra que está leyendo, iluminándote, convenciéndote, redarguyéndote, motivándote, consolándote. Así como Jesús, hermano, fue sumo sacerdote y sacrificio a la vez. Piensen eso. El sumo sacerdote ofrecía la sangre de un animal a Dios para el perdón de los pecados. Pero Jesús, mis hermanos, no podía haber alguien más que Él para ofrecer su propio sacrificio. Y Jesús se constituye en el sumo sacerdote y en el sacrificio a la vez. Él es nuestro mediador, pero también Él es el que pagó el precio, la propiciación por nuestros pecados. No solo ora por nosotros,
sino que pagó el precio por nuestros pecados. Y cuando venimos a la Biblia, mis hermanos, nos encontramos con el autor de la Biblia, nos encontramos con el Espíritu Santo de Dios que inspiró la Biblia. La leemos y tenemos el manual, pero si estamos en comunión con el Espíritu de Dios, tenemos al Maestro que nos está enseñando la voluntad perfecta de Dios. ¿Y sabes qué produce? Cuando el Espíritu es el que te enseña, anhelas obedecer, quieres obedecer, sufres por vencer tu carne, pero la haces obedecer, porque tú quieres, porque te inspiró. La vida de Dios vino a ti, la probaste y quieres más. Amén. Cuando tú pruebas algo que te gusta, dices, yo quiero más de esto. Pero cuando vas a un lugar, comes y sale caro y todavía no te gusta, no, aquí ya no me vuelvo a parar. Pero si tú pruebas y te gusta, aunque te cueste, dices, yo quiero más de esto. Y eso lo saben bien los adictos, ¿verdad? Malamente para su destrucción. Pero para vida, mis hermanos, si nosotros comemos la palabra, vamos a querer más de esta palabra. Porque vamos a entender que no solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y que es alimento para nosotros, mis hermanos. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tú eres idóneo para enseñar a otros porque has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad. Esa palabra significa mi resistencia para soportar el sufrimiento por causa del Evangelio. Eso significa longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. O sea, Timoteo también ha participado de todas estas cosas. Un hombre de Dios, mis hermanos, no está exento de llorar, de sufrir, de ser perseguido. Se paga un precio. Mientras que los hombres amadores de sí mismos buscan todo para su complacencia, para satisfacerse a sí mismo, porque está centrado en sí mismo. El hombre de Dios está centrado en Dios y está dispuesto a pagar el precio de servir a Dios, implique lo que implique. Amén. Y versículo 12. Bueno, no sin antes decir, Pablo dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Leyendo la Biblia nosotros nos damos cuenta cómo Dios libró de la muerte a Timoteo muchas veces, aunque no necesariamente de padecimientos. Padeció naufragios, padeció persecución, padeció golpes, padeció hambre, padeció muchas cosas, mis hermanos, porque fue un hombre de Dios entregado a la obra de Dios, mientras que aquellos están engordándose, sirviéndose a sí mismo en la carne. El hombre de Dios está entregado a la obra, pagando ese precio. Amén. Cuando usted vea a una enfermera o a un doctor o a alguien, hermanos, un pasante que está durmiéndose, hermano, usted no sabe cuántas horas tal vez tenga despierto y se está haciendo el fuerte para seguir atendiendo. No digo yo que no haya negligencias, hermanos, pero hay mucha gente que está allí de corazón, sirviendo, haciendo para lo que estudiaron, para lo que se prepararon. Amén. Y usted no sabe qué precio están pagando. ¿Sabe cuánto es el salario de un médico en Cuba? El salario mínimo de un día aquí es más alto que lo que un médico gana en un mes en Cuba. En un mes, hermano. Y nosotros todavía nos quejamos
todavía se esfuerzan por hacer lo que tienen que hacer. Estaba mirando unas jóvenes médicos, todo lo que hacen, que aún salen de su pequeño consultorio muy precario y salen a caminar, a buscar a los niños porque las mamás no los traen al consultorio para las revisiones que les tienen que hacer periódicamente. Entonces salen de su consultorio para ir a buscar a los niños. Con ese salario dirían, no, pues que los traigan aquí, ¿verdad? Pero ahí no están trabajando por el salario, lo están haciendo porque ellos son profesionales, no solo porque tienen un título, porque viven de acuerdo a lo que profesan. Y no les importa el salario. Aquí, mis hermanos, entonces vemos, versículo 12, una advertencia profética. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a suceder? Padecerán persecución. Por los de adentro, por los de afuera, pero habrá persecución. Más, aquí va a ser un contraste, Pablo, y dirá, más los malos hombres y los engañadores, esos de los que ya te platiqué que están entre nosotros, ¿cómo les va a ir? De mal en peor. Dios no los va a ayudar, Dios no estará con ellos, van a engañar, engañando, dice, y siendo engañados. Me voy a avanzar porque si no, no termino. Y Pablo le dice a Timoteo, pero persiste. Va a haber persecuciones, pero persiste. Va a haber adversidades, pero persiste. Va a haber dificultades, hambres y todo un montón de cosas, pero tú, ¿qué tienes que hacer? Persiste. Un verdadero hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Rendirse cuando todo sale mal. Irse al mundo porque las cosas no son como parecían, porque la iglesia está llena de hipócritas, como dirían muchos. Me fui porque la iglesia estaba llena de hipócritas. Pues uno menos, ¿verdad? El que se fue, uno menos. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y ojo aquí, mis hermanos, para las mamás jóvenes, para las abuelitas, para las tías, para los que tienen niños en su familia. ¿De quién había recibido Timoteo la instrucción? Le dice Pablo, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niño, Timoteo conocía la palabra, mis hermanos, ¿y quién le enseñó? Capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o sea, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. ¿Quién le enseñó a Timoteo en su niñez la palabra de Dios? Su mamá, su abuela, eran judías. Timoteo era hijo de un griego. Timoteo era hijo de un gentil. Timoteo no fue circuncidado de niño porque su papá no lo permitió. Pero no pudo impedir que una mamá le sembrara la palabra a su hijo, mis hermanos. No se circuncidó, pero sí tenía la palabra de Dios. La Biblia dice que Timoteo, Pablo en algún momento que lo llevó a Jerusalén, lo hizo circuncidar para no provocarle problemas con los otros judíos a Timoteo. No porque sea obligación circuncidarse, sino para respetar la costumbre judía de que todo judío tenía que ser circuncidado, mis hermanos. Los gentiles no tienen ese mandamiento, los no judíos no tienen ese mandamiento. Un judío sí. Pero para salvación no se necesita la circuncisión.
bendición. Ahora, Timoteo se crió en un hogar mixto. Papá no es cristiano, mamá es cristiana. Amén. Alguien aquí sí hizo su tarea. Alguien hizo su tarea con celo. Formó a su hijo en la palabra de Dios y no se apartó en ningún momento, sino que se convirtió en un vaso útil para Dios. La palabra que se siembra en un niño, hermanos, bien sembrada, no va a volver vacía. Asegúrese que está sembrando bien la palabra en el corazón de los niños, de los que usted tiene ahí en su casa, ya sean hijos, ya sean nietos. No diga, no, que es que no me dejan enseñarle. Luego dicen, es que a la mamá no le gusta que yo le hable de Dios a mi nieto. Me lo han dicho, hermanos. Pero la fe habitó en Lorna y en Eunice, en dos generaciones que estaban cimentadas en la palabra. Y no estamos hablando que estaban cimentadas probablemente en el Evangelio, ni el Nuevo Testamento existía. La única palabra que tenían era la Torá, el Antiguo Testamento, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Así que cuando Pablo va a hablar de las Escrituras, dice, desde niño has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué sabía? Los 10 mandamientos de Moisés. Sabía que no vas a comer sangre, no vas a comer ahogado. Sabía de los sacrificios, sabía de las leyes judías. A esas Sagradas Escrituras se está refiriendo Pablo, mis hermanos. No les voy a mentir, aquí Pablo no está hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento apenas se estaba viviendo, apenas habían los primeros escritores de los evangelios que empezaron a escribir de una manera primero muy resumida y después un evangelista, Marcos, el primero, escribe la vida, la obra de Jesús desde una perspectiva y todavía muy breve, muy sintetizada, pero luego viene Mateo y escribe el Evangelio ya bien adornado, con mucha comparación con el Antiguo Testamento, con profecías, y cada escritor, hermanos, de los 4 Evangelios, escribe con una perspectiva, no con un mensaje diferente, solo lo único que cambia es la perspectiva. Desde el ángulo donde estaban, lo que estaban viendo, cómo lo estaban viendo, cómo lo estaban escuchando. Por eso a veces entre los evangelios podemos ver alguna diferencia, pero que no tiene nada que ver con la cuestión doctrinal de salvación, sino de perspectivas. Si era un endemoniado o 2 endemoniados los que le salieron al encuentro a Jesús cuando fue a Gadara, pues solamente Dios lo sabe. Si era uno, si eran 2. ¿Usted qué dice? ¿Se queda con la perspectiva de uno o se queda con la perspectiva de otro? A final de cuentas, los 2 dan testimonio de que un mismo acontecimiento estaba sucediendo, independientemente si eran uno o si eran 2. Así son las Escrituras. El Nuevo Testamento entonces se estaba formando apenas en este tiempo, pero todavía no había libros que estuvieran ya canonizados como lo tenemos nosotros ahora en nuestro tiempo. Entonces, Timoteo desde la niñez conoció las Escrituras. Y Pablo hace un énfasis y le dice que las Escrituras te dan una sabiduría que no te puede dar ningún otro libro. Te dan la sabiduría de la salvación, que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué menciona en Cristo Jesús si todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento? Porque Jesús, como Mesías, como Redentor, estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías encontramos al Mesías profetizado. Y en el Nuevo Testamento encontramos al Mesías manifestado. Amén. Entonces,
Aún en la Torá, aún en la ley antigua se encontraba que la salvación iba a ser por la fe en el Mesías. Y Pablo ya le pone nombre, Cristo, Jesús. Y luego, ahora mis hermanos, fíjense cómo en el versículo 14 y 15, Pablo habla de Timoteo y la Escritura. 14 y 15 nos dejan ver cuál era la relación que Timoteo tenía con la Escritura desde su niñez. Pero ahora Pablo va a hacer un giro y se va a enfocar solo en la Escritura. Y va a poner toda la atención en la Escritura. Y va a decir, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es algo que se puede respirar. Es un soplo que te va a dar vida. La palabra se discierne espiritualmente y cuando la disciernes espiritualmente te da vida. Y aquí se cumple lo que Pablo también dice, toda la Escritura dice la Escritura es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, pero nos deja claro, ¿no?, que la Biblia, la palabra, es viva cuando el Espíritu Santo la inspira. Tú puedes leer la Biblia a secas, pero si el Espíritu te inspira en la lectura de la Biblia, mis hermanos, entonces recibes la vida de Dios. Es muy diferente leer, como les decía hace rato, con la mente natural que con el Espíritu, ayudados por el Espíritu de Dios. Entonces, toda la Escritura, no una parte, sino toda la Escritura, con sus dificultades, con sus temas difíciles de entender, toda la Escritura es inspirada por Dios. Escritura, no verbo. ¿Jesús qué es? El logos, el verbo, no la Escritura. Amén. Jesús es la palabra. Lo que sale de mi boca, ¿qué es? La palabra. Pero yo tengo la capacidad de escribir mis palabras y entonces mis palabras se convierten en ¿qué? En escritura. La palabra, antes de ser palabra, fue, ¿qué les dije? Verbo, fue palabra. Antes de ser escritura fue palabra. Los profetas decían, palabra de Jehová que vino al profeta. ¿Se fijan? Y luego ya el Señor nos manda, escribe en una tabla, escribe lo que te dije, mi palabra, conviértela en ¿qué? En escritura. ¿Para qué queremos la escritura? Para poder leerla. Ya no son palabras que se quedaron en el aire, en la historia, en milenios atrás, aún antes del tiempo, cuando era la eternidad y que no existía el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, allá en la eternidad. Cuando Dios dijo, sea la luz, todo fue con el verbo. Y viene Moisés y lo escribe y se convierte en escritura, sagradas escrituras, que nos dan acceso al conocimiento eterno, al conocimiento divino, que nos dan acceso al conocimiento humano del hombre, su perfección con que fue hecha y su caída. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo un ser libre para tomar las decisiones que quisiera tomar. Decidió desobedecer, está bien, hijito, decide, pero ahora te haces reo de tus propias consecuencias, porque Dios, mis hermanos, es fiel en todos los sentidos. Es fiel para cumplir sus promesas, pero también para cumplir sus advertencias. El día que de este árbol comas, ciertamente morirás. Nada de que, mira, mijito, si lo vuelves a morder, te voy a cumplir lo que te dije, ¿eh? ¿Cuántas mamás hacemos eso? Decimos eso.
a los hijos, no hagas esto, no hagas esto. Lo hizo. ¿Le cumpliste la amenaza o le diste una segunda oportunidad sin arrepentimiento? Cuando un niño se arrepiente, dale las oportunidades que sean. Pero cuando no se arrepiente, cúmplele la advertencia. Cúmplele. Porque si no, nuestra palabra pierde valor y ya no van a creer nada y no van a tener temor de nada absolutamente, mis hermanos. Entonces, toda la escritura no se está refiriendo al libro que escribió tal personaje. Todos los libros son inspirados por Dios. No, yo les dije, aún hay libros cristianos, evangélicos, que han escrito eruditos, maestros, pastores, hermanitos, que han escrito su testimonio de vida, lo que Dios hizo en su vida. Son libros inspirados en Dios, en lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero el libro inspirado por Dios es la Biblia. Un libro, un volumen con 66 libros que en conjunto, hermanos, tienen una misma mente, un mismo sentir, y que no hay contradicción entre ellos, porque fueron inspirados por un solo autor, el Espíritu de Dios. ¿Usted ha leído en la Biblia donde dice que Dios sopló sobre Eva aliento de vida? ¿Usted lo ha leído en su Biblia? Donde Dios sopló aliento de vida sobre Caín, sobre Abel, sobre Sem. ¿Sobre quién sopló el Espíritu de Dios? Sobre un solo hombre, sobre Adán. Y de ahí, ese soplo es para todos sus hijos. Todos nosotros somos hijos de Adán, por descendencia. Ese soplo lo recibimos nosotros. El soplo que inspiró a los escritores de la Biblia, mis hermanos, es el mismo que nos inspira a nosotros cuando la leemos, cuando la recibimos. Amén. No necesitamos decir, oí palabra de Jehová, la leí y el Espíritu me dio testimonio de que esto es real. Hay un testimonio interno en el corazón del hombre, mis hermanos. Esto no es un lavado de cerebro, es una convicción. Por eso Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué significa estar persuadido? ¿Estar qué? Convencido, de una manera racional. Estás plenamente convencido. Timoteo no solamente había recibido la influencia de su mamá, sino que ahora estaba convencido de que la palabra de Dios era la verdad y él la vivía. Amén. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Al igual, siguiendo la línea profesional, si tú quieres estudiar una carrera, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estudiarla, ser enseñado por profesionales, por personas que se dedican a lo mismo. Un médico va a enseñar sobre medicina, un mecánico, aunque sea una carrera técnica, enseña lo que sabe, su conocimiento lo puede enseñar y puede ser un maestro de mecánica. La Biblia, mis hermanos, tiene que ser enseñada y tiene que ser aprendida, tiene que ser dada y tiene que ser recibida. Dios nos puede dar por revelación mensajes, sí, pero no nos da toda la Biblia. Nos puede dar porciones, mensajes, algo de la misma Biblia que nunca hemos leído y Dios lo puede hablar al corazón y te consuela y después te lo encuentras que está escrito en la Biblia y dices, yo no sabía que esto estaba en la Biblia, pero el Espíritu que la inspiró, te inspiró a ti con esa palabra y cuando te encontraste con la Escritura, hermano, te gozas porque tú sabes que el Dios de la palabra te habla a ti también, en tu espíritu, en tu corazón, hermano. Y eso no es un permiso para no leer la Biblia, porque Dios no se la pasa revelando. Dios quiere que seamos
la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces la Biblia, hermanos, es útil, no es inútil pasar horas leyendo la Biblia, mis hermanos. No es inútil el dinero que tú gastes comprando una Biblia. No es inútil, hermano. Es más, en este mes te habían de regalar una Biblia. En honor a que es el mes de la Biblia, cómprate una Biblia. A lo mejor la tuya ya está viejita, muy rayada, lo que sea. Te la regalaron hace mucho y nunca has comprado una. Cómprate una que te cueste a ti y empieza a leer y empieza a marcar. Yo soy de marcar, ¿eh? Me gustan cuando la compro nuevecita, no quisiera rayarla, pero cuando menos se acuerdo ya le estoy haciendo notas y subrayando y empiezo subrayando con lápiz y al rato ya estoy con la pluma y al rato ya estoy con el color. El color nuevecito todo el mundo lo quiere cuidar, ¿verdad? Pero la misma costumbre y el mismo hábito del estudio te lleva otra vez a rayar la Biblia, a manchar la Biblia, a hacerla que cambie, que ya no quede igual a como la compraste. Entonces la Biblia te va a enseñar. ¿Qué te enseña? La Biblia te enseña la voluntad de Dios. La Biblia te enseña ciencia, te enseña conocimientos, en lo que la ciencia descubrió miles de años después. Muchas cosas que la ciencia ahora enseña y que antes no sabían, pero que ya estaban escritas. Como eso de lavarse las manos, que Dios mandó lavarse las manos, desde para comer hasta ritual. Pero ¿qué pasa si no nos lavamos las manos? Ya comprobado científicamente. Antes no había ciencia, no había microscopios, no había libros para decirnos lo que pasaba si no nos lavábamos las manos al comer. Amén. Ya lo cansé, hermanos. Aguanten el partido. Me voy a proteger en Pablo cuando predicó 9 horas y se durmió típico y se mató, ¿verdad? Ya voy a acabar, hermanos. Pero mire, yo quiero que en esto nosotros nos deleitemos. Toda la escritura que es inspirada por Dios es útil, no es inútil, es útil. No te vas a volver loco leyendo la Biblia. Si alguien te dice, ¿para qué lees tanto la Biblia? No seas fanático. Dígale, déjame. Estoy en proceso de perfeccionamiento. Te enseña, te redarguye, quiere decir que te va a incomodar, te va a mostrar lo que estás haciendo mal y te va a llevar a hacer cambios, a corregir y te va a instruir en justicia. La Biblia lo que te enseña es justicia, la justicia divina, la justicia de Dios, no venganza. Decir justicia divina no es decir venganza. Decir justicia divina es dejarle la venganza a Dios, no ejecutarla nosotros mismos. Amén. Y luego el cierre, mis hermanos, a fin de que el hombre y la mujer, pero fíjense cómo viene el calificativo, no es cualquier hombre, no es cualquier mujer, es el hombre. ¿La mujer de quién? De Dios. El hombre, la mujer de Dios se va a alimentar de la palabra de Dios y lo que va a producir, porque esa es la voluntad de Dios, dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Perfecto en qué? Perfecto en justicia. Amén. Perfecto en justicia. Porque perfecto solamente Dios. Pero Dios quiere que nosotros seamos perfectos en justicia. De tal manera que si aún cometes una falta, por mínima, por pequeña que seas, tú lo vas a saber. Y te vas a sentir mal. Y te vas a arrepentir. Aún de una cosa chiquita, porque tú sabes que eso no era lo mejor. Mientras que otras personas ni siquiera se dan cuenta de las gravedades que cometen. Pero un hombre de Dios, mis hermanos, que ha sido instruido en la palabra de Dios, está siendo perfeccionado y dice, enteramente preparado para toda buena obra. La justicia de Dios tiene que ser puesta en práctica.
llamado al estudio de la Biblia. ¿Cuánta importancia? ¿Una vez a la semana? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿4 veces? ¿Todos los días? ¿Cómo habla qué importancia le está dando a la Biblia? No solo lectura, sino también estudio, reflexión, memorización y aplicación. ¿Cuánto inviertes en tu preparación espiritual, hermano? ¿Cuánto inviertes? Como te decía, invierte en una buena Biblia, invierte en lectura espiritual que te va a servir, pero sobre todo en una Biblia. Tiempo y dinero se utilizan para invertirlo en el conocimiento espiritual, en el crecimiento espiritual. ¿Estás permitiendo y buscando que la palabra de Dios sea útil en tu vida? Porque la palabra en sí misma es útil. Ahora la pregunta es, ¿le estamos permitiendo a la palabra ser útil en nosotros? ¿Sabes qué significa perfecto? ¿Cuántos de ustedes traen un calzado que les queda a la perfección? Que no le aprieta el dedo gordo, que no le aprieta el manete, que se lo pone y dice uno, oye, pero qué cómodo, este zapato está perfecto para mi pie. No lo siento grande, ancho, no lo siento chiquito, pero está exacto a mi medida. Una blusa, la ropa, que nos quede a la perfección. ¿Cuánta ropa tenemos colgada en el closet que no nos queda a la perfección y por eso no nos la podemos poner? ¿Y cuál usamos? Con la que andamos cómodos, con la que nos queda de acuerdo al peso que tenemos ahora de ropa, que decimos esto, me gusta el color, me gusta el estilo, me gusta. Eso es una ropa perfecta. A eso se refiere, hermanos, cuando dice para que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Qué significa? Que está formado con el molde de Dios. Y el molde de Dios ha hecho una obra perfecta en su vida. Está alineado a la palabra de Dios, alineado lo que habla, lo que piensa, lo que vive, lo que hace. Está alineado a Dios, anda con Dios, es amigo de Dios. ¿No le gusta eso? ¿No le emociona eso? A mí me emocionó mucho eso. Cuando yo entendí que la perfección a la que se refiere no es una perfección que yo logre por esfuerzo humano, sino es la obra de Dios en mí a través de la palabra a la que le he dedicado tiempo de lectura, de reflexión, de meditación, de interés, en oración, leyendo y pidiendo, Señor, permite que tu palabra me enseñe, me redarguya, me corrija, me instruya, que me haga, Señor, una persona hacedora de buenas obras. Lo que yo leo lo debo de traducir en oración. El Espíritu me inspira a que lo pida. Cuando vemos que Dios quiere que seamos perfectos, entonces lo vamos a traducir en oración y le vamos a decir, Señor, hazme un hombre perfecto, hazme una mujer perfecta. Y no lo estamos diciendo con arrogancia, con la humildad que la misma palabra te da. Señor, enséñame, transfórmame, cámbiame. El hombre, la mujer de Dios va a ser moldeado de acuerdo al tiempo que dedique mirándose al espejo de la palabra de Dios. Deja de leer las Escrituras y te empiezas a convertir en ese hombre amador de sí mismo. Nos empezamos a convertir en hombres y mujeres egoístas. Ya no queremos dar, ya no queremos compartir, ya no queremos sufrir, ya no queremos padecer nada, porque nos estamos centrando en nosotros mismos.
Pero cuando el Espíritu venga y nos diga, hey, ¿qué te pasa? Nos va a redarguir y va a decir, es cierto, ya no soy el mismo de antes. Perdí la sencillez, perdí la lectura de la palabra, perdí la adoración, perdí esto y esto. Y empiezas a recuperarlo otra vez, poco a poco. Es un camino cuesta arriba para recuperar las cosas que perdiste otra vez, pero las podemos recuperar, hermanos, si seguimos la palabra de Dios. ¿Sabe que yo ya sé que ya me extendí muchísimo, pero lo he disfrutado tanto? Yo no sé si usted lo ha disfrutado, pero yo lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando predicarte la palabra. Porque si algo quiere Dios, es que tú y yo tengamos la palabra en la mente y en el corazón, porque sin palabra no hay salvación. Y Dios quiere que todos seamos salvos. Y acabamos de ver que las escrituras te hacen sabio para la salvación, te van a alejar de la necedad. Ponte de pie, hermano. Yo te voy a invitar a que oremos a nuestro Dios. Demos gracias a Dios por su palabra. Demos que la palabra de Dios se convierta en nuestra pasión. A lo que nosotros inclinemos el corazón, hermanos, ahí va a estar. Eso va a ser nuestra pasión. Dice la Escritura, donde esté nuestro tesoro, ahí estará tu corazón. A veces tenemos tanta pasión por hacer tantas cosas. Y aún como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, habiendo probado las cosas espirituales, habiendo empezado por el Espíritu, podemos deslizarnos y podemos caer en la carne una vez más. Por eso es necesario esta palabra. Nos reunimos, hermanos, no para venir a cumplir un tiempo y decir ya fui a la iglesia. Es qué es lo que Dios nos va a hablar. ¿Qué es lo que Dios nos va a decir? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí como pastor? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti como oveja? Y no como oveja en un término despectivo, sino como un seguidor de Jesús. Esta semana yo entendí que mi trabajo como pastor, hermanos, es caminar juntos hacia Cristo. No tengo otra obligación que hacer más que esa. Caminar, mostrar a través de las Escrituras el camino hacia la salvación. Y tú puedes decir, pero ¿qué ya somos salvos? En varios sentidos sí, en varios sentidos no. Es como las Escrituras. A veces las entendemos de una manera, a veces las entendemos de otra, depende del ángulo que estoy leyendo. Eso no significa que Jesús no controla salvación para nosotros, pero también dice, cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Y yo te voy a predicar por si se te está olvidando el temor y el temblor. Amén. Si no se te está olvidando, gloria a Dios. Pero si se te está olvidando, la palabra va a ser un jalón de orejas. Amén. Igual la vas a disfrutar. Amén. Yo quise escribir una oración, hermanos, de acuerdo al mensaje, de acuerdo a esta predicación. Cierre sus ojos, hermanos, porque vamos a orar al Padre. Padre, gracias por tu palabra, por tu Espíritu que la inspira. Como inspiraste a los hombres del pasado, inspíranos hoy. Vivifícanos con tu palabra. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en tu justicia. Que manifestemos tu perfección en todas nuestras obras. Que seamos luz para los demás
que nuestra vida sea totalmente diferente. Líbranos de la pasividad y el conformismo. Danos un espíritu valiente y esforzado para resistir en la palabra que nos estás enseñando. Que estemos persuadidos, convencidos en nuestra mente y corazón que tu palabra es la verdad. Y te daremos toda la gloria a ti, pues eres tú quien produce en nosotros así el querer y el poder por tu buena voluntad. Padre, hago esta oración inspirada en tu palabra y lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.